Hola a todos, vamos a comenzar con las secciones correspondientes a la unidad 3 de derivada de una función. En principio, la sección comienza con el problema de la recta tangente. Esto es, si ustedes estuvieron viendo los videos del doctor de ingeniería, la idea de la recta tangente es la principal interpretación de la derivada de una función. En este caso, la idea es que sepan esta interpretación para poder utilizarla, pero en principio estas primeras dos páginas no las vamos a tener en cuenta. En esta definición de la recta tangente con pendiente m no la vamos a usar porque directamente lo que vamos a hacer después es usar la derivada para calcular la pendiente de la recta tangente de una función. Así que comenzaríamos con esta sección directamente en la página 99 con la derivada de una función. ¿Sí? La definición de la derivada de una función, en principio lo que tienen que tener muy en claro es que la derivada de una función f es otra función. ¿Y cómo se obtiene esa función? Bueno, se obtiene a través de un límite. La derivada de una función f se puede definir como una f' de x y es igual al límite. Cuando acá la variación de x podemos cambiar esto para que sea más rápido escribir por un h, por ejemplo. Podría ser el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f en x sobre h, ¿sí? Siempre que ese límite exista. Entonces fíjense que en principio no sabemos qué va a pasar si ese límite va a existir. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el denominador tiende a 0, ¿sí? Entonces en principio no podríamos reemplazar directamente. Lo que hay que hacer es escribir la función, ver si en el numerador se puede simplificar algo, sacar factor común, algo para poder simplificar con el denominador, ¿sí? Cuando tratemos de resolver este límite, al principio cuando queremos reemplazar, si el límite que tenemos en el numerador nos da 0, ¿sí? Entonces teníamos una indeterminación de 0 sobre 0 y ahí teníamos que tratar de ver si salvábamos la indeterminación factorizando y tratando de simplificar ese valor en el numerador, en el denominador, que se hace 0. De todas formas, en el cálculo de las derivadas, en esta sección vamos a calcular algunas, pero en la mayoría de los ejercicios siguientes y a partir de ahora lo que vamos a hacer es, a partir de la sección siguiente, vamos a usar algunas reglas que ya directamente nos dicen cómo es, en función de cómo son algunas funciones, quiénes son sus derivadas, ¿sí? Para no tener que para cada función hacer este cálculo del límite, ¿sí? En algunos casos ya va a estar hecho y vamos a saber a partir de reglas cuáles son las derivadas. Entonces, para todos los x para los cuales este límite exista, f', entonces es una función de Sx. Bueno, acá nos habla un poquito sobre el proceso de calcular la derivada, que se llama derivación, y que una función es derivable en x si su derivada en x existe, y es derivable en un intervalo abierto si es derivable en todos y cada uno de los puntos de ese intervalo. Y nos da algunas formas para denotar a la derivada de una función. Puede ser con la f', puede ser con diferencial de y con respecto de x, ¿sí? Que es la derivada de y con respecto a x, como menciona acá. Puede ser la derivada con respecto a x de la función f con variable x, ¿sí? Y esta última ya prácticamente no la vamos a usar. Es una notación en términos de un operador. Así que, bueno, tenemos entonces la derivada de una función. En el ejemplo 3, calcula a partir del límite cuál es la derivada de una función. Entonces,
para calcular f en x más variación de x, lo que hace es una composición, ¿sí? Compone la función x más variación de x con la función f. Entonces, cuando hay un x, acá en la función f pone x más variación de x. Entonces, esto corresponde al f en x más variación de x menos f en x, se copia directamente, se simplifica lo que se tiene que simplificar y en este caso vemos que tenemos variación de x en todos los términos, sacamos variación de x factor común y simplificamos. De esa forma se eliminó este término en el denominador que tendía a 0 y ahora sí podemos reemplazar directamente variación de x por 0 y nos da cuál es la derivada de la función, ¿sí? En el ejemplo 4 se usa la derivada para calcular la pendiente en un punto. Entonces, lo que nos pide es encontrar f' para f en x igual la raíz de x y calcular luego la pendiente de la gráfica de f en los puntos 1, 1 y 4, 2. ¿Sí? Entonces, calcula de la misma forma que antes f', obtiene f', y lo que hace es evaluar la f', por ejemplo, si queremos encontrar para el punto 1, 1 cuál es la pendiente de la recta tangente, evalúo f' en el valor de x, que es 1, ¿sí? Y esto me da un medio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la función, el punto 1, 1, esta recta celeste, ¿sí? Es la pendiente, es la recta tangente en este punto 1, 1 y tiene pendiente un medio porque eso es lo que me dio la derivada cuando reemplacé la x por 1. ¿Sí? De la misma forma en el punto 4, 2 hago f' en 4 y nos da un cuarto que es la pendiente de esta recta que tenemos acá. En el ejemplo 5 vuelve a calcular la derivada de una función y ahora pasamos a la sección en la que hablamos de derivabilidad y continuidad. En esta parte de la sección vemos una forma alternativa para la derivada, ¿sí? Que en principio no vamos a usar la anterior, pero bueno, está bueno saber que existe otra forma de definir la derivada de una función. Esta forma de definirlo la retoma acá porque va a hablar de que exista el límite cuando x tiende a c. Vamos a tener que tener en cuenta que existe el límite cuando x tiende a c por izquierda y por derecha, ¿sí? Entonces, si los límites, como ya sabíamos, si los límites por derecha y por izquierda son distintos o no existen, entonces no va a existir este límite y la función no va a ser derivable. En términos generales, las conclusiones a las que llega es que si la función no es continua, entonces no puede ser derivable, ¿sí? Pueden ir leyendo este enunciado. Y va a haber casos, como en este, que si la función tiene lo que se puede decir un pico, la función no va a ser derivable en este caso para x igual 2. ¿Por qué? Porque pensémoslo gráficamente. Si yo tomo cualquier punto de esta función f, valor absoluto de x menos 2, que es este gráfico que tenemos acá, si yo tomo cualquier punto en el intervalo para x entre menos infinito y 2, la recta tangente a esta función es la misma recta, ¿sí? Entonces, para todos los puntos de la función con x desde menos infinito hasta 2, tienen la misma recta tangente que coincide con esta recta. Lo mismo va a pasar para todos los x entre 2 e infinito, ¿sí? Todas las rectas tangentes van a coincidir con esta recta que tenemos acá, que define la función. Pero ahora pensemos qué pasa para x igual 2. Por izquierda tendríamos esta recta tangente y por derecha tendríamos esta recta tangente. Entonces parecería que hay como dos rectas tangentes, lo cual no puede ser.
porque si tomamos el límite, quiere decir que por izquierda me da un valor la pendiente y por derecha me da otro. Acá vemos, por izquierda da -1 y por derecha da 1. Entonces eso nos dice que el límite en realidad no existe y por lo tanto la función no es derivable. Algo similar va a pasar en el ejemplo 7, ¿sí? Porque la recta tangente en este caso sí va a ser x igual 0, que no es una función, es una recta tangente vertical. Por lo tanto, la pendiente de esta recta tangente vertical sería infinito, ¿sí? Y por lo tanto, si ese límite es infinito, el límite no existe y por lo tanto la función no es derivable. Igual todas estas cosas las vamos a ir viendo más adelante cuando tengamos que calcular los dominios de las derivadas y ahí lo vamos a hacer automáticamente, ¿sí? Esto es como para que sepan que el dominio de la función muchas veces no es el mismo que el dominio de la derivada. Y esta sección finaliza con un teorema que lo que nos dice es que derivable implica continua. Si f es derivable en un punto, entonces f es continua en ese punto. ¿Sí? Bueno, pasamos ahora a los ejercicios de la sección. Bueno, vamos a pasar ahora a resolver ejercicios de la sección 2.1. Vamos a resolver en primer lugar del grupo de ejercicios 5, 7 y 9. Vamos a hacer el ejercicio 10. En el ejercicio 10 tenemos h de t igual t cuadrado más 3 y el punto menos 2, 7. Y el enunciado nos pide encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto dado. Entonces, para encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica, lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada y evaluarla en x igual 2. Entonces, para encontrar la pendiente m de la recta tangente, tenemos que hacer h' en menos 2. ¿Sí? Para eso podemos calcular h' en ese valor directamente o podemos calcular h' de x. ¿Sí? Vamos a calcular esta derivada. Queremos calcular h' en t, lo vamos a hacer usando la definición, límite, podemos poner acá variación de x tendiendo a 0, por simplicidad, en general se pone h. Esta función justo se llama h, entonces eso puede dar lugar a confusiones. Lo que vamos a hacer es, por lo menos hasta que le agarremos la mano, vamos a cambiarle el nombre de la función, ¿sí? Para no confundirnos. Vamos a ponerle f, ¿sí? F en t, y queremos calcular f' en t. Entonces hacemos el límite cuando h o variación de x tiende a 0 de f en t más h menos f en t sobre h, ¿sí? Entonces ahora reemplazamos límite cuando h tiende a 0. F en t más h es esencialmente en donde está t poner t más h, entonces nos va a quedar t más h al cuadrado más 3, ¿sí? Esto es f en t más h menos f de t, que es t cuadrado más 3 sobre h. Entonces acá vamos a hacer el cuadrado del binomio. Eso nos da límite cuando h tiende a 0 de t cuadrado más 2 por t por h más h cuadrado más el 3 que teníamos ahí, y ahora queda menos t cuadrado menos 3 sobre h.
Entonces, fíjense que se simplifica el t cuadrado y el 3. Entonces lo que me queda es límite cuando h tiende a 0 de 2t por h más h al cuadrado sobre h. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular este límite reemplazando? Como el h tiende a 0 y está en el denominador, ¿sí? Desde un principio, yo lo que tengo que hacer es tratar de trabajar el numerador para poder simplificar el h del denominador. En este caso, si yo trato de reemplazar h por 0, numerador y denominador nos da 0, entonces eso nos da un indicio de que es posible que se pueda salvar la indeterminación. En este caso sacamos factor común h, hacemos el límite cuando h tiende a 0 de h por 2t más h sobre h. Nuevamente se simplifica el h y entonces esto me da el límite cuando h tiende a 0 de 2t más h, y ahora sí ya puedo directamente reemplazar la h por 0 y esto me da 2t. Entonces, ¿a qué llegamos? A que f' en t es 2t. ¿Qué me pedían con el ejercicio? Encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto dado. Entonces dijimos que esa pendiente era f' en menos 2. Entonces tengo que reemplazar t por menos 2. f' en menos 2 es 2 por menos 2, que es menos 4. ¿Sí? De esta forma terminamos con el ejercicio 10. Resolvimos por un lado la derivada de la función y la evaluamos para obtener la pendiente de una recta tangente. Pasamos ahora al segundo grupo de ejercicios que nos pide directamente encontrar la derivada mediante el proceso de límite. Es exactamente lo mismo que hicimos acá. Vamos a resolver de esos ejercicios el 14. ¿Sí? En el ejercicio 14 tenemos f en x es igual a 3x más 2. ¿Sí? Entonces queremos calcular f' en x, que es el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f en x sobre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de, entonces f en x más h es 3 por x más h más 2 menos f en x, que es 3x más 2 sobre h. En este caso simplemente hago distributiva con el 3 y con el saco este paréntesis. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 y en el del numerador queda 3x más 3h más 2 menos 3x menos 2 sobre h. Se simplifica entonces el 3x con el menos 3x, el 2 con el menos 2, y esto queda entonces 3h sobre h, ¿sí? Límite cuando h tiende a 0 de 3h sobre h, ¿sí? De nuevo, si h tiende a 0 me queda 0 sobre 0. Ya se pueden directamente simplificar las h y me queda que es el límite cuando h tiende a 0 de 3, ¿sí? Independientemente de quién sea h, el límite de 3 es 3, ¿sí? Es una constante. Entonces lo que obtuvimos es que f' en x es igual a 3. Bueno, en la siguiente sección de ejercicios
tenemos 39, 40, 41 y 42, ¿sí? Y en esto es un poco intuitivo, nos pide seleccionar la gráfica de f'. Tenemos 4 funciones, 39, 40, 41 y 42, y 3 derivadas, a, b, c, d. Tenemos que seleccionar cuál es la derivada correspondiente a cada uno de esos ejercicios. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 39, que creo que es el más sencillo, tenemos que la función es una recta, ¿sí? La función es la recta y igual x, o f en x igual x, ¿sí? Porque en 1 vale 1, en 2 vale 2, en menos 1 vale menos 1. Y si yo quiero, por ejemplo, pensar cuál es la recta tangente para x igual 0, o para cualquier valor, como la función es una recta, la recta tangente coincide con ella misma, ¿sí? Entonces, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Para todos los valores de x, esta función tiene una recta tangente igual a f en x igual x, e igual a y igual x. Por lo tanto, la pendiente es 1, ¿sí? Entonces, para todos los valores, la recta tangente a esta función es igual a 1, entonces la derivada para todos los valores tiene que ser igual a 1, y por lo tanto el 39 se corresponde con el inciso B. De forma similar, si miramos el 42, pensando de la misma forma, para todos los x negativos menores o iguales que 0, la función es una recta con pendiente menos 1. Entonces la recta tangente en cada uno de sus puntos es la misma recta y tiene pendiente menos 1. Para todos los x positivos, la función es otra recta con pendiente 1 y su recta tangente coincide en cada uno de sus puntos. Por lo tanto, la función en este caso coincide con la recta tangente y su pendiente es 1. Entonces la derivada de esta función tiene que ser una función que para los negativos valga menos 1 y para los positivos valga 1, que es justamente la función del inciso C. Y ahora sí, la 40 y la 41 son un poco más complejas, pero lo que podemos hacer es, en principio, mirar la función 40 y ver que en 0 la recta tangente es claramente el eje x, ¿sí? Entonces la derivada de esta función en 0 tiene que valer 0, porque la recta tangente en 0 es la función y igual 0 que tiene pendiente nula. Entonces la única que pasa por el origen es la función d, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el d, la gráfica de la derivada en d se corresponde con el ejercicio 40, y por descarte la gráfica del inciso A se corresponde con el ejercicio 41. Vamos a pasar ahora a resolver el ejercicio siguiente, que es el ejercicio 43. En este ejercicio tenemos una recta y igual a g en x, y sabemos que la recta tangente a la gráfica de esta función en el punto 4, 5 pasa por el punto 7, 0, y nos pide encontrar g en 4 y g' en 4. Entonces, intuitivamente podemos hacer un bosquejo para tratar de interpretar esta situación. Lo que sabemos es que
la función en 4, 5, ¿sí? En el punto 4, 5, la función en ese punto tiene una recta tangente que pasa por el punto 7, 0. ¿Qué pasa por acá? Entonces, la recta tangente en este punto pasa por ahí, ¿sí? Entonces, esta es la recta tangente. Si nosotros queremos calcular cuánto vale la función g evaluada en 4, eso lo tenemos de este punto, porque sabemos que el punto 4, 5 pertenece a la función. Entonces, a partir de ese dato, g en 4 es igual a 5. Ahora lo que queremos saber es g' en 4. Y ese es el valor de m, la pendiente de la recta tangente en ese punto, que en ese caso tenemos a la pendiente. Sabemos que la pendiente de la recta tangente pasa por 4, 5 y pasa por 7, 0. Entonces es cuestión de encontrar esta pendiente. Esta pendiente se puede hallar analíticamente con la fórmula de la pendiente, y si no, la podemos calcular gráficamente acá contando. Sabemos que de un punto al otro tenemos que movernos, este es 4 y este es 7, tenemos que movernos 1, 2, 3 unidades hacia la derecha, y tenemos que bajar 5 unidades porque este es un 5. Entonces esta pendiente es menos 5 tercios, ¿sí? Si ustedes quieren pueden hacer la fórmula de la pendiente, que si tenemos un punto x1 y 1 y otro punto x2 y 2, la fórmula de la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Con esa formulita van a llegar al mismo valor, y de esta forma resolvimos este ejercicio. Para terminar con los ejercicios de esta sección, vamos a observar un poco los ejercicios 84 y 86. En estos tenemos que describir los valores de x para los que f es derivable. En el ejercicio 84 tenemos una función f en x igual al valor absoluto de x cuadrado menos 9, y tenemos la gráfica. Tenemos que saber para qué valores de x f es derivable, ¿sí? Como uno de los ejemplos que vimos en la teoría, las opciones para los puntos en los que la función no es derivable es cuando la función no es continua o cuando la función tiene algunos picos o puntas, por decirlo de alguna forma, para las que cuando tomo el límite, las rectas tangentes a la derecha o a la izquierda me dan valores distintos. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 86, ¿sí? La función es suave, no tiene ningún pico, pero hay algunos valores para los cuales la función no está definida. En este caso, el dominio de f son todos los reales menos el menos 2 y el 2, ¿sí? Y si observamos la función en el intervalo menos infinito menos 2, en el intervalo menos 2, 2 y en el intervalo 2 infinito, la función es suave, no tiene ni picos ni puntas. Entonces la derivada de la función, ¿sí? El dominio de f' o los valores para los cuales f es derivable es justamente el mismo que el dominio de f, todos los reales menos el menos 2 y el 2. Si lo queremos escribir como intervalo, en el ejercicio 84, en cambio, la función f está definida para todos los reales, ¿sí?
pero en este caso sí tenemos valores en los que se dan puntas o vértices, ¿sí? En este caso es como lo que se puede llamar un punto cuspidal, y está claramente en -3 y en 3, ¿sí? Que son justamente los valores en los que cambia el signo de la función por el valor absoluto. Entonces, gráficamente podemos ver que tanto en -3 como en 3 la función no va a ser derivable, porque si vengo con rectas tangentes a la izquierda de -3 y a la derecha de -3, unas van a tener pendientes negativas y las otras van a tener pendientes positivas. Lo mismo pasa en 3, y por lo tanto el dominio de f' en el ejercicio 84 son todos los reales menos el -3 y el 3. Con esto terminamos los ejercicios de esta sección. Pasamos entonces a la sección siguiente. Bueno, pasamos ahora a la sección 2.2 de Larson, en el que vamos a empezar a trabajar con algunas reglas básicas de derivación y el concepto de razón de cambio, que en principio no lo vamos a trabajar directamente en esta sección, sino que un poquito más adelante cuando veamos aplicaciones. Entonces, básicamente ahora lo que vamos a hacer es aprender algunas reglas para no tener que hacer el cálculo del límite cada vez que queramos calcular una derivada. Entonces, el primer teorema es la regla de la constante. La derivada de una función constante es 0. Es decir, si C es un número real, entonces la derivada de una constante siempre es 0. Fíjense que si nosotros tenemos una función constante como esta, por ejemplo fnx igual c, la recta tangente de esa función coincide con la misma función porque es una recta. Y si es una recta horizontal, la pendiente es 0, entonces también se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente. Como es una recta horizontal y la tangente es la misma, la pendiente es 0, ¿sí? Entonces es una función que vale siempre 0 para todos los x. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Si la función es y igual 7, su derivada es 0. Si f en x es 0, 0 es una constante, la derivada es 0. Si s de t, la función es -3, su derivada es 0. Y si tengo una función definida como k por pi al cuadrado, con k constante, entonces pi es una constante, k es una constante, su derivada también va a ser 0. Tenemos el teorema que sigue, que es la regla de la potencia, ¿sí? Si n es un número racional, entonces la función, ¿sí? Un número racional se puede escribir como una fracción de dos enteros. Entonces la función f en x igual a x a la n es derivable, y acá nos dice cómo es la derivada. Acá en vez de decir esto podría decir directamente f' en x es n por x a la n menos 1. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como para acordarnos, lo que podríamos pensar es que la potencia n se baja y se le resta un número a la potencia. Entonces queda n por x a la n menos 1, y esa es la derivada de la función f. Para que f sea derivable en x igual 0, n debe ser un número tal que n menos 1 se encuentre definido en un intervalo que contenga el 0. ¿Sí? Esto lo vamos a trabajar un poco más adelante, pero básicamente me está diciendo que si el n es un número mayor que 1, la función va a ser definida en todos los reales y su derivada también. Si n es un número más chico que 1,
cuando hagamos ese número más chico que 1 menos 1, nos va a dar una potencia negativa. Entonces el x podemos interpretarlo como que va a estar en el denominador. Y entonces si x es igual a 0 se va a anular el denominador y la derivada no va a estar definida en 0. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar más adelante. En principio, lo que tenemos que saber de la regla de la potencia es que si tengo una función definida como x a la n, su derivada la obtengo bajando el n y restándole un 1 a el valor de la potencia. Por ejemplo, tenemos la función f en x, x al cubo, entonces la derivada bajo la potencia, que es el 3, y le resto un 1 a esa potencia, entonces queda 3 menos 1, 2. Entonces, si f es x al cubo, f' es 3x al cuadrado. Ahora, en el caso, por ejemplo, de g en x, tengo la raíz cúbica de x. Entonces, lo que puedo hacer es pensar que esto es x a la 1/3, ¿sí? Entonces, si yo tengo que derivar x a la 1/3, g' en x es, esta es otra notación, la derivada con respecto de x a la 1/3, y entonces bajo el 1/3 y la nueva potencia va a ser x a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3. Entonces lo puedo dejar escrito así, o lo puedo escribir como 1 sobre 3 por x a la 2/3, como ustedes quieran. Por último, igual a 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Acá me está diciendo los pasos que puedo hacer para calcularlo. Si yo tengo 1 sobre un denominador que es una potencia, lo que me conviene hacer es escribir y igual a x a la menos 2, ¿sí? Para invertir esto tengo que cambiarle el signo del exponente, y una vez que está así, sí puedo calcular la derivada de forma más sencilla usando la regla que vimos recién. Bajo el exponente menos 2 y el nuevo exponente me va a quedar x a la menos 2 menos 1, x a la menos 3. De nuevo, lo puedo dejar así o lo puedo escribir como menos 2 sobre x a la 3. En el ejemplo 3 tienen una función que es una potencia y tienen que calcular la pendiente de la gráfica. Entonces primero van a tener que calcular la derivada y después ir evaluando, ¿sí? Eso pueden ir leyéndolo y tratando de resolverlo. En el ejemplo 4 no solo calcula la pendiente, sino que calcula cuál es la recta tangente. Después pasamos al teorema 2.4 de la regla del múltiplo constante. Este teorema, ¿qué nos dice? Que si f es una función derivable y c es un número real, entonces c por f, la constante por f, también es derivable. Y básicamente lo que me dice es que yo tengo que derivar la función y la constante queda igual, multiplicando la derivada de la función. Entonces, si yo tengo una función g que es c por una función f, la derivada de ese producto de g va a ser la misma constante por la derivada de la función. Por ejemplo, en este caso, en el caso c, y es 2 por la raíz de x. Entonces la derivada va a ser 2 por la derivada de raíz de x. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta derivada? Reescribimos la raíz de x como x a la 1 medio, entonces queremos derivar 2 por x a la 1 medio. ¿Cómo derivamos eso? Usamos esta propiedad, el 2 queda fuera, igual, y calculamos la derivada de x a la 1 medio. Es la regla de la potencia que vimos recién. Entonces bajamos el exponente que es 1 medio y nos queda por x a la 1 medio menos 1, que nos da menos 1 medio. Entonces fíjense que este 2 con este 2 se pueden simplificar y simplemente me queda x a la 1 medio, a la menos 1 medio, o 1 sobre raíz de x. De la misma forma, por ejemplo, con el inciso E,
tenemos y igual a menos 3 medios por x. Entonces, la derivada de esto la podríamos calcular. Escribimos menos 3 medios por x, entonces menos 3 medios es una constante y tenemos que calcular la derivada de x, ¿sí? ¿Cómo calculamos la derivada de x? X también es una función que es una potencia, es x a la 1. Entonces, bajo el 1 y me queda x a la 1 menos 1, x a la 0. X a la 0 es 1. Entonces, la constante me queda igual y la derivada de x es 1. Entonces, por lo tanto, la derivada de esta función es menos 3 medios. Eso es básicamente lo que me está diciendo acá. Si unimos las dos reglas, la regla de múltiplo constante y la de la potencia se pueden combinar en una sola. Y la regla resultante es, si yo quiero derivar una constante por x a la n, entonces la constante queda igual y la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. En el ejemplo 6, se llama uso del paréntesis para derivar, pero básicamente lo que hace es separar las constantes afuera para que al reescribirlo sea más fácil interpretar cuál es la constante y qué es lo que tengo que derivar y poder calcular esta nueva derivada. Por otro lado tenemos el teorema 2.5 que nos da la regla de la suma y la diferencia. Esta regla es bastante intuitiva, lo que nos dice es que si nosotros queremos derivar la suma de dos funciones, podemos derivar cada una de esas funciones por separado y luego sumarlas. Y lo mismo con la resta. Entonces, por ejemplo, si tenemos funciones polinómicas, en cada término a cada término lo podemos derivar y luego sumamos la derivada de cada uno de esos términos. Entonces, por ejemplo, acá en f, si yo derivo x al cubo, me queda 3 por x al cuadrado. Si yo derivo 4x, como vimos recién, nos queda la constante, ¿sí?, que es 4, y la derivada de x, que es 1. Y si yo derivo 5, que es una constante, nos da 0. Entonces, derivo todas esas cosas por separado y luego las sumo o las resto y nos da la función directamente, la función derivada. Lo mismo pueden pensarlo con la función g que tenemos acá en el ejemplo 7. Bueno, y ya para ir cerrando la sección, tenemos las derivadas de las funciones seno y coseno. La derivada de la función seno es el coseno y la derivada de la función coseno es el menos seno, ¿sí? En cada uno de estos teoremas tienen la demostración. Nosotros no la vamos a trabajar, pero si ven el segundo video del traductor de ingeniería y les interesa, pueden ver ahí la justificación de cada una de estos teoremas, ¿sí? ¿Por qué la derivada, por ejemplo, del seno es realmente el coseno? O por qué la derivada del coseno es realmente menos el seno. En principio nosotros para resolver los ejercicios solamente vamos a utilizar los teoremas. Bueno, en el ejemplo 8 tenemos derivadas que tienen senos y cosenos. Por ejemplo, en este ejemplo el a, si tenemos una función que es 2 por seno de x, ahí vamos a usar dos cosas. Por un lado, que tenemos una constante multiplicada por una función, entonces cuando derivamos la constante queda igual, y la derivada del seno, que es justamente el coseno. Bueno, a partir de ahora trabaja con razones de cambio. En principio, si quieren leer los ejemplos, los pueden leer, pero no vamos a trabajar todavía con esto porque los vamos a dejar para la parte de las aplicaciones de las derivadas, ¿sí? Entonces pasamos directamente a los ejercicios. Nos pasamos ahora a los ejercicios de la sección 2.2. En esta sección ya contamos con algunas reglas para calcular la derivada de una función. Vamos a comenzar con el ejercicio 2. Vamos a resolver el ítem A.
En el enunciado nos dice utilizar la gráfica para estimar la pendiente de la recta tangente a y igual x a la n para algún n en el punto 1, 1 y verificar la respuesta de manera analítica. Entonces, en el ejercicio 2a tenemos y igual x a la menos 1/2. Si vemos en el punto 1, 1, la recta tangente pasa por el punto 1, 1, obviamente, y por el punto 3, 0, ¿sí? Entonces, si nos trasladamos 2 unidades hacia la derecha, baja una unidad. Intuitivamente podemos decir que esa pendiente sigue, si efectivamente pasa por el 1, 1 que tiene que pasar y por el 3, 0, la pendiente es menos 1/2, ¿sí? Nuevamente esto lo pueden resolver con la formulita de la pendiente entre estos dos puntos, el 1, 1 y el 3, 0. Entonces creemos que la pendiente es menos 1/2, vamos a calcular la derivada y evaluarla en 1 para obtener esa pendiente analíticamente. Entonces, si tenemos que derivar esta función, tenemos una función que es una potencia, x elevado a un n, que en este caso es menos 1/2. Para calcular la derivada, ¿sí? Sabemos que baja el valor de la potencia y queda x a la menos 1/2 menos 1, ¿sí? Entonces quedaría menos 1/2 por x a la menos 3/2, ¿sí? Esta es la función derivada de esta función. Si ahora lo que quiero hacer es evaluar y' en 1, tengo que reemplazar y 1 a la menos 3/2 es 1, entonces efectivamente la pendiente nos da menos 1/2 como lo vimos gráficamente. Para los ejercicios siguientes vamos a resolver el ejercicio 8. En el ejercicio 8 tenemos y igual a 1 sobre x a la 8, ¿sí? En este caso, cuando queríamos derivar este tipo de funciones, ¿qué es lo que hacíamos? Como la potencia está en el denominador, invertimos, ¿sí? Y escribimos x elevado a la menos 8, ¿sí? Y ahora sí podemos derivar, y la derivada nuevamente baja el exponente menos 8 a la x a la menos 8 menos 1 a la menos 9, ¿sí? En este caso solamente teníamos que calcular la derivada de la función. El ejercicio que vamos a realizar también es el ejercicio 14. En este caso tenemos una función polinómica, una parábola, y es igual a t al cuadrado más 2 por t menos 3. Si queremos calcular la derivada de esta función, tenemos que usar varias de las reglas vistas en la teoría. Por un lado, tenemos 3 términos, ¿sí? Sabemos que la derivada de menos 3, que es una constante, es 0. Sabemos que la derivada de 2t es una constante por la derivada de t, ¿sí? La constante queda fija y la derivada de t es una exponente, t a la 1, ¿sí? Si yo quiero derivar t a la 1, bajo el 1 y me queda t a la 1 menos 1, me queda t a la 0, que es 1, ¿sí? Entonces me da 1. Y la derivada de t al cuadrado, que es 2t, ¿sí? Entonces, una vez que calculé cada una de esas derivadas, lo que voy a hacer es usar la regla de la suma de las funciones, perdón, bueno, en este caso la resta, pero si yo quiero calcular la derivada de una función que es suma o resta de otras funciones, entonces puedo calcular cada una de sus derivadas y luego sumar o restarlo según corresponda. En este caso, entonces, la derivada de esta función es 2t más 2.
Pasamos ahora a el ejercicio 20 para hacer un ejercicio de funciones trigonométricas. ¿Sí? En el ejercicio 20 tenemos g de t igual a pi coseno de t. Si queremos calcular g' de t, entonces nosotros por un lado sabemos cuál es la derivada del coseno, pero este coseno está multiplicado por pi. Pi es una constante, entonces podemos usar la propiedad que nos dice que la constante queda afuera, queda igual, multiplicada por la derivada de la función. La derivada del coseno es menos seno de t, y entonces esto nos da menos pi por seno de t. Vamos a hacer ahora el ejercicio de la siguiente tanda. Vamos a hacer el ejercicio 38. En el ejercicio 38 tenemos que encontrar la pendiente de la gráfica de la función en el punto indicado. Entonces tenemos una función dada por g de t igual a menos 2 coseno de t más 5, y queremos encontrar la pendiente en pi 7. Entonces derivamos nuevamente menos 2 por coseno de t. Menos 2 es una constante, queda fija, y la derivada del coseno de t es menos seno de t más la derivada de 5, que es 0. Entonces esto nos da menos por menos más 2 seno de t. ¿Sí? La derivada g' de t es 2 seno de t. Entonces ahora, si queremos encontrar la pendiente de la recta tangente en este punto, tenemos que evaluar esta derivada en t igual pi. Como el seno de pi es 0, ¿sí? Entonces esto nos da 2 por 0, que es 0. Pasamos entonces a la siguiente lista de ejercicios. Del 39 al 54 tenemos que encontrar la derivada de cada función. Vamos a resolver el ejercicio 46. Fíjense, en el ejercicio 46 tenemos un cociente de dos funciones, ¿sí? Tenemos una función h de x que es igual a 2x al cuadrado menos 3x más 1 dividido x, ¿sí? En principio no sabemos cómo se resuelve el cociente la derivada del cociente de dos funciones, pero si se fijan podemos distribuir esta x que está en el denominador y simplificar. Entonces en ese caso nos quedaría 2x al cuadrado sobre x menos 3x sobre x más 1 sobre x. Si reescribimos esta función, nos queda, acá se simplifica una x con la de abajo, nos queda 2x, acá se simplifican las x, menos 3 más, y 1 sobre x ya lo vamos a escribir como x a la menos 1. Entonces ahora podemos escribir h' de x, ¿sí? Y derivamos esta función que tenemos todas las herramientas para derivarla. La derivada de 2x es 2 por la derivada de x, que como ya dijimos, x a la 1 es una potencia. Bajo el 1 me queda x a la 0, que es 1. La derivada de la constante menos 3, ¿sí? Es 0. Y la derivada de x a la menos 1, nuevamente es una potencia, bajo el menos 1, y me queda x a la menos 1 a la menos 2. ¿Sí? Entonces esto me da 2 menos x a la menos 2. ¿Sí? Bueno, ya casi terminamos. Vamos a
encontramos esta derivada, vamos a resolver el ejercicio 57, ¿sí? El ejercicio 57 tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto indicado. Entonces, en el ejercicio 57 tenemos f en x es igual a 2 sobre la raíz cuarta de x a la 3 y nos interesa encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto 1, 2. Entonces para eso tenemos que derivar esta función. Tenemos una raíz, sabemos derivar potencia, pero acá tenemos una raíz. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir esta función. Vamos a usar la notación de fracción. Esta función la podemos escribir, este denominador, como x a la 3 cuartos, y ahí ya estamos más cerca de algo que podemos calcular. Y finalmente lo que vamos a hacer es pasarla al numerador escribiendo 2 por x a la menos 3 cuartos, ¿sí? A partir de esta función f, sí ya podemos calcular la derivada f' de x. Sabemos que la constante queda fija y ahora tenemos que derivar esta potencia. Baja el exponente y nos queda x a la menos 3 cuartos menos 1, queda x a la menos 7 cuartos, ¿sí? Si trabajamos un poco esto, queda menos, puedo simplificar este 2 con el 4 y acá me queda un 2, menos 3 medios por x a la menos 7 cuartos. Y con esto terminamos los ejercicios de esta sección. Fíjense que tengo que encontrar todavía la recta tangente. Ya calculamos la derivada, entonces ahora tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente en este punto. Para encontrar la pendiente de esa recta tangente tenemos que calcular f' en 1, ¿sí? Entonces si x vale 1, f' vale menos 3 medios. Y ahora lo que tenemos que hacer es, ya tenemos la pendiente, lo que vamos a hacer ahora es encontrar la ecuación de la recta. Estamos buscando una ecuación de una recta que pasa por el punto 1, 2 y tiene pendiente menos 3 medios. Entonces estamos buscando una recta igual menos 3 medios por x más alguna ordenada al origen h. En estos casos, como encontrábamos el valor de h, reemplazábamos en el punto al que pertenece y nos queda 2 es igual a menos 3 medios por 1 más h. El menos 3 medios pasa sumando del otro lado. 2 más 3 medios igual a h, y 2 más 3 medios es 7 medios, ¿sí? Y de esta forma encontramos la ordenada al origen y podemos escribir el valor de la recta tangente a esta función f en el punto 1, 2, que es la función menos 3 medios x más 7 medios. Ahora sí, pasamos al último ejercicio, ¿sí? En los ejercicios del 59 al 64, de determinar los puntos, si los hay, donde la gráfica de la función tiene una recta tangente horizontal. Si yo tengo una función que tiene una recta tangente horizontal, por ejemplo, acá, la pendiente de esa recta tangente es m igual 0. Entonces, para poder resolver los ejercicios que se plantean
del 59 al 64, lo que tenemos que hacer es escribir la derivada de la función y tratar de ver para qué si hay algún valor para el cual la derivada sea 0. Entonces, para ello vamos a resolver el ejercicio 60. Tenemos y igual x al cubo más x. La derivada es 3x al cuadrado más 1, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que ver es para qué valores de x la derivada tiene la función tiene tangentes, rectas tangentes horizontales, es decir, para qué valores de la derivada, para qué valores la derivada se hace 0. Entonces, en realidad lo que tengo que resolver es 3x al cuadrado más 1 igual a 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos, si tratamos de resolver esto, nos queda que x al cuadrado tiene que ser igual a menos 1/3. Un número al cuadrado tiene que ser igual a algo negativo, ¿sí? Eso es absurdo. Entonces, para esta función, la función y no tiene rectas tangentes horizontales, ¿sí? No existen para y igual x al cubo más x rectas tangentes horizontales, ¿sí? En este caso no existen, pero si no, la idea es resolver esta ecuación y nos van a dar los valores de x para los cuales la función tiene recta tangente horizontal. Bueno, con eso terminamos con los ejercicios de esta sección. Pasamos a